Hola, ¿cómo les va? Arrancamos un nuevo segmento de información en Canal Económico. Soy Nuria Am y los voy a estar acompañando durante el próximo tramo horario. Hablamos de los mercados internacionales y de la información local. ¿Qué pasa con los números de la economía de Estados Unidos? ¿Cómo repercute esto en la República Argentina? ¿Qué pasa con aquellos que tienen que importar? Le voy a preguntar de esto y más a Ramiro Tosi, economista. ¿Cómo estás, Ramiro? Soy Nuria. Buen día. Hola, buen día, Nuria, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Bueno, a ver, ¿podemos empezar a hablar en Estados Unidos que están al llegar las tasas más bajas o todavía es temprano? te diría que todavía es temprano y justamente lo que pasó la semana pasada fue una suerte de aviso, ¿no? De que este optimismo que se había consolidado, te diría, sobre todo a fin de año, de que probablemente ya para marzo, que es la próxima reunión de la Fed, iba a haber una primera baja de tasa de interés. Bueno, los datos de inflación minorista de enero, perdón, de alguna manera trajeron la novedad de que este camino de la desinflación en Estados Unidos va a ser no en una línea recta, sino que va a tener altibajos, y eso lo que te hizo es que ahora las expectativas de una baja de tasa se hayan movido, te diría, entre mayo y junio. O sea, de hecho, si uno mira, hoy vale la aclaración, hoy es feriado en Estados Unidos, el Día de los Presidentes, así que no tenemos actividad, pero si mirás los últimos datos del viernes, vas a ver que ya se empieza también a querer mover de mayo a junio esta expectativa de primera baja de tasas. Eso, Ujú. como decías vos en la introducción, respecto a un país como Argentina, lo que implica básicamente es que las condiciones financieras internacionales no van a ser tan buenas como se habían anticipado, y eso probablemente te impacte también en lo que es de cara a la próxima liquidación de granos en abril, marzo, lo que estamos viendo en los precios de los commodities, ¿no? Si vos Ujú. mirás los precios de la soja, el trigo, etcétera, está viendo caídas significativas desde que empezó el año, ¿no? Entonces esos son, como si querés, nubarrones ¿Vos que decís de que eso alguna podría manera, llegar a incidir sobre lo que vaya a ingresar a las arcas del Estado cuando sea el momento de liquidar para la soja o para el campo en general? exacto, vos pensás que a valores de hoy, mirando respecto al año pasado, tenés precios promedios 30% más bajos. Ujú. Con lo cual, lo que va a terminar pasando es que por un lado vas a tener mayor cantidad para vender, porque ya no tenés la sequía, entonces Sí, recuperaste mucho volumen de producción, pero esa mayor cantidad de granos que vas a tener para vender, a lo menor vas a vender a un precio, precio más bajo, claro. con lo cual parte de ese incremento que estábamos esperando en las liquidaciones, en los dólares que entran a la economía, bueno, se va a temperar un poco porque se combina ese aumento de cantidades con una baja en los precios. Podemos decir, esa expectativa se complicó. Y el Bopreal arranca la serie 2. Esto aparecía como una suerte de salvación para todos aquellos que tenían que pedir autorización para cada importación. Ahora, recordemos, el sistema es automático, pero ¿hay interés en el Bopreal? Porque después alguien me tiene que aceptar. Yo tengo el bono. Me fue más fácil porque no tengo que pedir, esperar la autorización del gobierno y probablemente lo que pasaba anteriormente, que era cambio de algo, algún gesto de buena voluntad, acuerdo de precios o lo que fuera. Ahora tengo el bono. ¿Y qué hago con el bono? ¿Me lo Bueno, compran? mira, ¿Hay interés? la verdad que es buena pregunta porque de hecho, dado el universo de empresas para el que está destinado esta segunda serie, que básicamente son lo que se llaman MIPYMES, o Ujú. sea, pequeñas y medianas empresas, no éramos tan optimistas, si querés, o en mi caso particular, porque veíamos que era un universo muy heterogéneo, y como decías vos, quizás, dado el tamaño de estas empresas, se iba a dificultar un poco la colocación, y la verdad es que los resultados de la semana pasada indicaron lo contrario. Hubo un importante volumen de ofertas, casi 1.150 millones de dólares, con lo cual tenés, de cara a lo que falta de febrero, dos licitaciones para completar este cupo de 2.000 millones de dólares para esta serie, que recordemos vence en junio del 2025. Y entonces, Ujú. un poco conectando tu pregunta, como este bono va a empezar a pagar el capital dentro de este mismo año 2024, paga, digamos, en cuotas del 8,33%, en 12 Ujú. cuotas, bueno, quizás el importador pueda, digamos, renegociar con su proveedor y decir, bueno, en la medida que el Banco Central me vaya repagando este bono, yo te voy a ir adelantando, digamos, esos dólares como parte de la deuda que fuimos acumulando durante el año pasado Ujú. principalmente, ¿no? Entonces Ujú. va a depender mucho de nuevo de
esa relación comercial, de cómo obviamente evoluciona la brecha financiera, pero en general te diría que sorprendió por el volumen de adhesión que tuvo en la última licitación. Mencionaste brecha financiera, una brecha financiera que se viene achicando llamativamente. Hace muy poquito estábamos hablando de una brecha que estaba tocando el 200%, ¿no? Importantísima. Y ahora estamos en ¿cuánto? ¿Menos del 50%? Ahora estamos más cerca, te diría, un 30, un 35%. Como decís vos, pasamos, si querés, desde el cuarto subsuelo, ¿no? Que era una brecha casi cercana al 200% en octubre, noviembre del año pasado, en plena incertidumbre electoral. Tuviste una baja que en ese momento veíamos demasiado abrupta, aún con la devaluación que se hizo en diciembre del 120%, donde la brecha se desplomó al 10%. Y si vos mirás hoy, con la inflación que hubo en el camino, la verdad que luce una brecha, si querés, que está, de nuevo, ¿no? Anticipando muy buenas noticias por parte del mercado respecto, por ejemplo, la evolución de la dinámica fiscal, etcétera, que nosotros no vemos compatible, si querés, con la economía real, ¿no? Como que por un lado los mercados financieros celebran ciertos números de la economía, pero si uno mira qué le pasa, digamos, al conjunto de la economía real, vamos a ver esta semana, de hecho, por ejemplo, el dato de actividad del EMAE de diciembre, que nos va a dar Sí. una imagen de cómo cerró el año 2023 la economía argentina y qué se puede esperar en estos primeros meses de 2024, es como que hay dos historias completas, ¿no? Por un lado el mercado financiero, que como dijo el presidente hay cierta fiesta, y del otro lado los que miramos los números duros de la economía real, que básicamente está bastante lejos, ¿no? De esa sensación. Si vos, como está el panorama hoy, ¿no? Digo, me parece que hay como dos, o por lo menos leyendo la opinión de los analistas como vos, hay dos escenarios muy contrapuestos. Por un lado, se puede entender que Milei va de a poquito llegando al objetivo que quería para una vez que se promedie el año, que hay posibilidades, ¿no? Si se concreta una baja en los números o una desaceleración concreta de la inflación, me refiero a ese tipo de números. Corrió el tema de las LELIQ de lado, hay un interés específico por los bonos para los importadores. En materia económica, después de tanta, digo, la corrección es como que va avanzando en el sentido de lo que él buscaba. Ahora, tenés por otra parte los números discutidos, por cierto, porque tienen diferencia por parte del INDEC, pero de la UCA, que hablan de un 57% de pobres en la Argentina. Entonces, ¿qué margen tenés para seguir llevando a cabo este plan, el que se entiende a Milei le está dando muy de a poquito algún resultado a largo plazo, con esta realidad? Digo, ¿hasta dónde puedes seguir ajustando cuando tenés 27 millones de personas pobres en un universo de 46? Bueno, básicamente lo que me estás preguntando, Nuria, y es lo que todos nos preguntamos, si querés, en forma diaria, es cuál es el nivel de tolerancia social y política a un ajuste que es, si querés, bastante severo y muy acelerado. O sea, no tenemos experiencias en Argentina de semejante ajuste, digamos, fiscal, monetario y cambiario en tan poco tiempo, con lo cual entramos, si querés, en un territorio desconocido. Ni siquiera te diría lo que fue la salida de la crisis del 2001, si vos lo mirás en retrospectiva, si bien obviamente hubo, digamos, una tragedia social, política y económica, en términos de los números macro, no tuviste, digamos, una velocidad de ajuste tan, si querés, acelerada como la que estamos viendo en 2024. Entonces, te diría ahí, mirá, vamos a empezar a ver algunos síntomas a lo que vos me preguntás. Por ejemplo, estamos a 2 semanas del inicio de clases y de las 24 jurisdicciones solamente tenés cerradas paritarias en 4. Entonces, Claro. ahí vas a empezar a ver, digamos, lo que yo te decía antes, ¿no? La parte de la economía real, la que vivimos todos los días nosotros, más allá de lo que pasa en los mercados financieros, bueno, cómo se puede reconciliar o no ese ajuste con, digamos, la situación de un universo muy amplio de argentinos. Como bien dijiste vos, hay ya casi la mitad de la población en situación de pobreza, sobre todo afectado en los estratos, si querés, más bajos, ¿no? De 0 a 14 años, con lo cual todo eso te pinta un panorama que, volviendo, vamos, a las declaraciones originales del presidente, si efectivamente no se abre esa chequera que iba a tener la ministra de Capital Humano,
y te diría que va a ser, digamos, muy dificultoso el tránsito en este año. Un número importante a conocerse de acá para adelante es el número del desempleo, ¿no? Y ver, digo, porque si el desempleo también crece en un clima recesivo, de un ajuste tan tremendo como se está llevando adelante, y en un universo de pobreza que va en franco crecimiento, todavía es mucho peor. Exacto, vos pensás que tuvimos de nuevo, ¿no?, una suerte de contrapunto el fin de semana. De hecho estaba escuchando ahora al vocero presidencial, ¿no? Lamentablemente en Argentina como que a veces caemos en grietas, incluso si querés dogmáticas, intelectuales. Por un lado, gente diciendo, bueno, el déficit en general no importa, puede ser un factor del crecimiento, y del otro lado alguien que te dice, no, mira, el déficit explica la decadencia argentina en los últimos 100 años. La verdad es que ni una cosa ni la otra. O sea, vos mirás alrededor incluso de la región, ¿no?, para irte a Estados Unidos, los países avanzados, los países de la región han convivido con déficit fiscal, han crecido. O sea, la diferencia no es ni una cosa ni la otra. Lo que tenés que tener es capacidad de financiar ese déficit, una Claro. moneda estable, una economía con baja inflación. Entonces, no es ni una cosa ni la otra, pero bueno, a veces en la discusión pública, ¿no?, se matizan esos extremos y se pierde un poco por ahí el análisis más profundo y más dedicado. Ramiro Tosi, economista, gracias.